9 millones de niños mueren cada año antes de los 5 años de edad. Piensen en el tsunami de Asia del tipo que vimos en el 2004, que mató a 250.000 de personas, uno de esos cada 10 días, matando solo a los menores de 5 años. 24.000 niños por día, 1.000 por hora, 17 más o menos por minuto. Es decir, que antes de que pueda llegar al final de esta frase, algunos pocos niños habrán muerto en terror y agonía. Piensen en los padres de esos niños. Piensen en el hecho de que la mayoría de esos hombres y mujeres creen en Dios y están orando en este momento para que sus hijos se salven. Y sus oraciones no serán respondidas. Cualquier Dios que permita que millones de niños sufran y mueran de esta manera, y que sus padres sufran de esta manera, o no puede hacer nada para ayudarlos, o no le importa ayudar, por lo tanto, es impotente o malvado. Y peor aún, muchas de estas personas se irán al infierno, porque le están orando al Dios equivocado. Piensen sobre eso. Por causas ajenas, nacieron en la cultura equivocada, donde adoptaron la teología equivocada y se perdieron la revelación. Hay 1.2 mil millones de personas en la India en este momento. La mayoría de ellos son hindúes, la mayoría de ellos por lo tanto son politeístas. No importa qué buenos sean estas personas, si le estás orando al dios mono Hanuman, estás condenado. Serás torturado en el infierno por la eternidad. Ahora, ¿existe la más mínima evidencia de esto? No, solo lo dice en Marcos 9, en Mateos 13 y Revelaciones 14. Así que Dios creó el aislamiento cultural de los hindúes. Él ingenió las circunstancias de sus muertes en ignorancia de la revelación, y luego Él creó la sanción para esta ignorancia, que es una eternidad de tormento consciente en el fuego. Por otra parte, el asesino en serie común en los Estados Unidos, que pasó su vida violando y torturando niños, solo necesita venir a Dios, aceptar a Jesús en el corredor de la muerte, y después de una última cena de pollo frito, va a pasar la eternidad en el cielo cuando muera. Una cosa debe quedar muy clara: esta visión de la vida no tiene absolutamente nada que ver con la responsabilidad moral. Fíjense en la doble moral usa para exonerar a Dios de todo este mal. Se nos dice que Dios es bondadoso, amoroso y justo e intrínsecamente bueno. Pero cuando alguien como yo señala la muy convincente evidencia de que Dios es cruel e injusto, porque envía sufrimiento a personas inocentes de un alcance y escala que avergonzaría al más ambicioso psicópata, se nos dice que Dios es misterioso, que ¿quién puede entender la voluntad de Dios? Esta simple comprensión humana de la voluntad de Dios es precisamente lo que los creyentes utilizan para establecer su bondad en primer lugar. Si algo bueno le sucede a un cristiano, él siente un éxtasis mientras reza, digamos, él ve algunos cambios positivos en su vida, entonces se nos dice que Dios es bueno. Pero cuando niños por decenas de miles son arrancados de los brazos de sus padres y se ahogan, se nos dice que Dios es misterioso. Así es como se juega el tenis sin red. Y quiero sugerirles que no solo es agobiante cuando otras personas inteligentes hablan de esta manera, también es moralmente reprobable. Este tipo de fe es realmente la perfección del narcisismo. Dios me ama, ¿acaso no lo sabes? Él me curó de mi eczema. Él me hace sentir tan bien mientras canto en la iglesia. Y justo cuando estábamos perdiendo la esperanza, él encontró un banquero que está dispuesto a reducir la hipoteca de mi madre. Teniendo en cuenta que este Dios tuyo no logra realizarse en la vida de los demás, dada a la miseria que está siendo impuesta en algún niño indefenso en este instante, este tipo de fe es obscena. Pensar de esta manera es fallar en razonar honestamente y fallar en preocuparte lo suficiente por el sufrimiento de otros seres humanos.
Y si Dios es bueno, amoroso, justo y amable, y Él nos quería guiar moralmente con un libro, ¿por qué nos da un libro que apoya la esclavitud? ¿Por qué nos da un libro que nos exhorta a matar a personas por delitos imaginarios como la brujería? Por supuesto que hay maneras de no tomar en serio estas preguntas. Dios no está obligado a obedecer los deberes morales. Dios no tiene que ser bueno. Lo que sea que Él ordene es bueno. Así que cuando Él ordena que los israelitas masacren a los amalecitas, ese comportamiento se convierte intrínsecamente bueno porque Él lo ordenó. Nos están ofreciendo una actitud moral psicópata y psicótica. Es psicótica porque es completamente delirante. No hay ninguna razón para creer que vivimos en un universo gobernado por un monstruo invisible, Yahvé. Pero es psicópata porque este es un desprendimiento total del bienestar de los seres humanos, que tan fácil racionaliza la masacre de los niños. Solo piensen en los musulmanes en este momento, que se están volando a sí mismos convencidos de que son agentes de la voluntad de Dios, de que ellos le están rezando al Dios equivocado. Si tendrían al Dios correcto, lo que estaban haciendo sería correcto, bajo la teoría de mandato divino. Obviamente no estoy diciendo y que todas las personas religiosas son psicópatas y psicóticas, pero esto para mí es el verdadero horror de la religión. Permite que personas perfectamente decentes y sanas crean por los miles de millones lo que locos solo podrían creer por sí solos. Si se despertaran por la mañana pensando que decir unas pocas palabras en latín sobre tus panqueques lo van a convertir en el cuerpo de Elvis Presley, es que has perdido la cabeza. Pero, si piensas más o menos lo mismo sobre una galleta y el cuerpo de Jesús, simplemente eres católico. Y no soy la primera persona en darse cuenta de que es un Dios amoroso muy extraño, que hará que la salvación dependa de creer en Él con mala evidencia. Si tú viviste hace 2000 años, hubo abundancia de pruebas. Quiero decir, hacía solo milagros, pero al parecer se cansó de ser tan útil. Y ahora todos heredamos esta carga muy pesada de la inverosimilitud de la doctrina y el esfuerzo de hacer que cuadre con lo que hoy conocemos sobre el cosmos y lo que sabemos acerca de los orígenes tan humanos de la Biblia. Se vuelve más y más difícil. No es solo el Dios genérico, es Dios el Padre y Jesús el Hijo. Es la verdadera riqueza moral del mundo. Odio el tener que decírselos aquí en Notre Dame, pero el cristianismo es un culto de sacrificio humano. El cristianismo no es una religión que repudie el sacrificio humano. Es una religión que celebra un solo sacrificio humano, como si éste fuera efectivo. Tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Juan 3:16. La idea es que Jesús sufrió la crucifixión para que nadie pueda sufrir el infierno, excepto esos miles de millones en India y miles de millones como ellos a lo largo de la historia. Esta doctrina se encuentra sobre una historia despreciable de ignorancia científica y de barbarie religiosa. Venimos de gente que solía enterrar a niños en los cimientos de nuevos edificios, como ofrendas para sus dioses imaginarios. Solo piensen en eso. En un gran número de sociedades, la gente enterraba a los niños en hoyos de postes. Gente como nosotros que pensaban que esto impediría que un ser invisible derribe sus edificios. Estos son los tipos de personas que escribieron la Biblia. Si existe un marco moral menos moral, entonces no lo he escuchado.